Hola, soy Luis Villanueva, CEO de Webpositor y soy el encargado de impartir esta primera clase de este curso de SEO avanzado que hemos titulado Las bases del SEO en la actualidad. Así que nada, empezamos. Bien, pues lo primero de todo que vamos a hacer es ver este pequeño índice que he preparado donde resumo en diferentes capítulos todo lo que vamos a ver a lo largo de esta clase. Y el primer capítulo lo he titulado El SEO dentro de la estrategia de marketing online y su objetivo, porque al final, dentro del SEO profesional, digamos que es algo que se trabaja dentro de una estrategia de marketing digital general. Y hay que ver algunas cosas importantes y también definir, por así decirlo, cuáles son los objetivos del SEO. También vamos a ver en este segundo capítulo la evolución del SEO en los últimos años y también te voy a enseñar a cómo ver tú todos estos últimos cambios o todos los cambios y actualizaciones que Google va haciendo, que son muchísimos, ahora lo veremos. También vamos a conocer a Google en profundidad y cuando hablo de conocer a Google en profundidad vamos a ver todo ese proceso de rastreo que Google hace, cómo rastrea todas esas URLs, todas esas páginas de todo Internet, cómo las indexa, ese proceso de indexación, cómo luego las muestra en el buscador. Vamos a ver también un concepto que me gusta mucho, que son los universos, universo de usuarios, universo Google, universo de negocio, etcétera, etcétera. Seguiremos estableciendo cuáles son las bases del SEO, hablaremos del puzzle de SEO, de toda la parte de rastreo, toda la parte de indexación, qué trabajos hay que hacer en la parte de rastreo, en la parte de indexación, qué se tiene que tener en cuenta, en la parte de contenidos, en la parte de popularidad, que todas estas piezas están unidas por la arquitectura web. Luego hablaremos de cómo pasar de la parte técnica a la parte estratégica dentro de ese puzzle a modo conceptual, cómo hacemos esos análisis. Y luego ya nos meteremos de lleno en cada una de las áreas que salen como resultado de ese puzzle de SEO. Todo esto no te preocupes porque lo vamos a ir viendo. Y es pues la primera parte donde vamos a hablar de visibilidad y estructura SEO, toda esa parte de keyword research, toda esa parte de arquitectura web, toda la parte de SEO técnico, donde vamos a ir desarrollando un poquito en profundidad lo que hay que tener en cuenta en la parte de rastreo, lo que hay que tener en cuenta en la parte de indexación. Hablaremos también de calidad SEO, toda la parte de contenidos, toda la parte de semántica, toda la parte de duplicidad, similaridad, thin content, cómo tratar esto. Y por último finalizaremos con la parte de autoridad SEO, toda esta parte de link building y toda la parte de EEAT. Como veis en la parte derecha, como veis, no como ves, me estoy dirigiendo a ti, en esta primera clase, al ser la primera clase del curso de SEO avanzado, no vas a tener ejercicios, pero no te preocupes que en todas las demás clases vas a tener ejercicios. Sí que vas a tener preguntas frecuentes y tampoco vas a tener test de autoevaluación. ¿Por qué? Porque esta es la primera clase y es, digamos, la que pone contexto a todo y vas a ir viendo un montón de cosas que luego profundizarás en las próximas clases. Así que nada, vamos directamente con el primer capítulo que es el SEO dentro de la estrategia de marketing online y su objetivo. Bien, pues vamos ya con este primer capítulo de esta clase que hemos titulado El SEO dentro de la estrategia de marketing online y su objetivo. Pero lo primero de todo va a ser definir qué es el SEO versus qué es el SEO profesional, porque en algunos puntos, aunque sea muy similar, difiere. Y podríamos definir como que el SEO es un conjunto de técnicas y estrategias para conseguir tráfico hacia nuestras web, no pagado, gratis desde los buscadores como por ejemplo Google. Consiste en conseguir que nuestros potenciales clientes accedan a nuestra página web desde los buscadores, en este caso, desde Google. Y bueno, y aquí debajo he querido ejemplificar de manera gráfica cómo unos usuarios, en este gráfico que ves aquí en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, diferentes usuarios acceden desde diferentes dispositivos, ya sea un móvil, una tablet o un ordenador, acceden a Google porque tienen cierta necesidad, una necesidad de comprar algo, una necesidad de contratar un servicio, una necesidad de informarse sobre algo o una necesidad de acudir a algún sitio. Google responde con una serie de resultados y cuando el usuario hace clic en ese resultado porque está en los primeros resultados, porque los usuarios no se van a ir a la página 25 de Google, accede a tu página web. Una vez que acceda a tu página web, pues ya navegará por ella y ya veremos si cumple el objetivo o no cumple el objetivo. En este caso, ¿cuál sería el objetivo? Si tienes una tienda online, sería comprarte un producto. Si tienes una página de servicio, sería contratarte un servicio, dejarte el lead. Y si tienes un blog que vive de la publicidad, pues sería hacer clic en la publicidad o si funcionas por páginas vistas, pues cuantas más páginas vistas, pues más dinero te entrará. ¿Y en qué difiere con el SEO profesional? Pues en 3 puntos claves. El primero es que no es gratis. Acabamos de decir que era gratis. Ya, pues no es gratis. ¿Por qué? Porque todos los análisis, técnicas y estrategias se tienen que realizar.
En este caso, por un consultor SEO profesional como nosotros que estamos aquí o como tú que estás viendo esta clase y quieres convertirte en consultor SEO profesional. Implementar los recursos, es decir, implementar lo que ese consultor de SEO profesional pues decide, porque al final nosotros hacemos unos análisis y unas estrategias, pero luego hay que implementar ciertas acciones y eso se tiene que implementar y esa implementación la puede hacer un programador, un desarrollo, lo puedo hacer yo mismo, etcétera, etcétera, pero no dejan de ser recursos. Al final no es gratis porque o empleo recursos y tiempo o empleo dinero en contratar esos recursos y en contratar a gente que emplee ese tiempo en hacer ese trabajo. Por lo tanto, olvidémonos de que es gratis porque no lo es. Segundo punto, el tráfico debe ser cualificado. Es importante no solo seleccionar el tráfico que nos interese, sino priorizarlo en base a negocio. Y aquí hay dos partes importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera de todas es que no vale el tráfico por el tráfico. Es que me ha subido un montón el tráfico ya. Y de ese tráfico que te ha subido, ¿cuánto realmente ha convertido? ¿O cuánto realmente de esos usuarios que han entrado gracias a ese posicionamiento que estás trabajando está generando ingresos? Pues ninguno, pues entonces no está sirviendo absolutamente para nada. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una página web o una tienda online de portátiles, y mi portátil más barato son 1.200 euros, no tiene ningún sentido que yo posicione por la palabra clave portátiles baratos, porque cuando un usuario está buscando un portátil barato, no quiere gastarse 1.200 euros, se quiere gastar entre 300, 500, 600 euros. Por lo tanto, por mucho que yo me posicione ahí, ese tráfico realmente no me va a convertir. Y esto es un ejemplo, podríamos tomar el ejemplo de gente o profesionales que trabajan mucho la parte del blog con long tails porque se creen que así van a mejorar otras partes de la web, por un montón de cosas que ahora mismo no quiero entrar porque no es el tema, y de repente han subido muchísimo tráfico en la gráfica general, pero no se ve repercutido en esos objetivos de negocio, no se ve repercutido en ventas, en contrataciones de servicio, en leads, en nada, no se ve repercutido en nada. Y cuando te das cuenta y empiezas a profundizar, te das cuenta de que toda esa captación de tráfico que se ha tenido en ese tiempo ha sido en la parte del blog y no en la parte transaccional, que es realmente donde está el negocio. Y por último, y esta es fundamental, la estrategia de SEO debe ir alineada con los objetivos de negocio. Hablar de SEO sin hablar de los objetivos de negocio no tiene sentido a día de hoy. Y es un error que cometen, desgraciadamente, muchos profesionales. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando yo empiezo a realizar un trabajo de SEO, lo primero que tengo que hacer es saber cuáles son los objetivos de ese negocio y pactar con ese cliente, pactar con ese proyecto. Oye, los objetivos de SEO los vamos a alinear con los objetivos de negocio y vamos a intentar conseguir esto. Por poner un ejemplo, podríamos hablar de que podríamos pactar, cuando empezamos a trabajar en SEO, que en los próximos 12 meses vamos a aumentar un 20% las ventas gracias a la adquisición de tráfico orgánico. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que le hemos metido un valor numérico y un valor temporal, porque cuando definimos objetivos tiene que tener una parte numérica y una parte temporal. ¿Esto qué quiere decir? Parte numérica un 20% más que en los últimos 12 meses. Yo me cojo los últimos 12 meses, los últimos 24 y digo, vale, esta tienda ha vendido X. Pues yo con mi trabajo voy a intentar conseguir un 20% más en los próximos 12 meses de lo que ha ido consiguiendo o del máximo que ha conseguido de ventas gracias al SEO. Simplemente filtrando por tráfico orgánico vamos a ver esta parte. La parte de la que íbamos a hablar, que es el SEO dentro de la estrategia de marketing online, y vamos a ejemplificarlo en la parte izquierda de la pantalla. Como verás, pues tienes toda la parte de SEO, de PPC, de redes sociales, tanto orgánicas como de pago, email marketing y otros. Todos estos son canales de adquisición dentro de una estrategia de marketing online, así de una forma muy resumida. Y también quiero recalcar que la suma del SEO más el PPC es SEM, porque muchas veces se le llama SEM a el SEA, ¿vale? A la parte de pago de Google, que en realidad es el Search Engine Advertising, ¿vale? Y el SEO es el Search Engine Optimization y el SEM es Search Engine Marketing, marketing en buscadores. Por lo tanto, es la suma del SEO más el PPC, más esa parte de anuncios que tenemos arriba, tanto la parte orgánica como la parte de anuncios, todo ese marketing realmente es lo que llamamos SEM. Lo que pasa es que está establecido en el mercado, ya que cuando hablamos de SEM, pues hablamos de la parte de pago. Pero en realidad, para que tengáis bien atado el concepto, realmente el concepto es este.